todas las novedades de geografía física, que pueden ser eventos, jornadas, congresos relativos a la especialidad, también nuevos libros que se publican, publicaciones en revistas, algunas veces también hay ofertas laborales. Entonces todas las cuestiones que son de nuestro interés son publicadas ahí. Entonces nosotros hoy aprovechamos la ocasión de tener un público tan diverso para invitarlos a suscribirse en el sitio web de la red. Hoy, 5 de junio, no es casual, digamos, que estemos iniciando este ciclo de conferencias, ya que el 5 de junio es un día muy especial para todos los que queremos el ambiente, porque se celebra el Día Mundial del Ambiente. Esto se lleva adelante desde el año 1974, cuando se estableció esta fecha como Día Mundial del Ambiente, en reconocimiento a una conferencia de las Naciones Unidas que se realizó en 1972 en Estocolmo. Desde ahí en adelante, siempre el 5 de junio es un día muy especial, ya que convoca a todos los interesados en el ambiente a poner en el centro del debate, tanto local como nacional y global, a las temáticas ambientales. Y bueno, es justamente eso lo que hoy nos convoca, poner en el debate, en el foco de atención, cuestiones ambientales. Esta red es realmente federal, hay miembros de todas las provincias, y hoy iniciamos este ciclo de conferencias con charlas que vienen de distintas provincias del país. Es muy representativo, tenemos gente de la Patagonia, de la zona de Neuquén, de Tucumán, de Corrientes, del centro también, de la provincia de Buenos Aires. Realmente nos gustaría que se puedan seguir sumando gente y tener nuevos ciclos similares al que hoy iniciamos. De eso se trata, de hablar de las temáticas que nos interesan, como las inundaciones, el clima urbano, la aplicación de las tecnologías de la comunicación, la información satelital para la evaluación de los desastres y problemas que ocurren en el ambiente. Bueno, esa es la idea, reunirnos en un espacio para charlar los temas que nos interesan. Así que bueno, le vamos a dar la palabra al doctor Ignacio Contreras, que es una persona muy valiosa en este grupo de trabajo, ya que ha sido quien generó la idea de este ciclo de charlas. Así que bueno, Nacho, te agradecemos mucho, todo el equipo de coordinación de la red, y seguramente cuando te escuchen también lo van a hacer todos los escuchas que tenemos hoy. El equipo somos varias personas. Hoy en este momento me toca hacer la cara visible, pero bueno, quiero también hacer una mención especial a Graciela Benedetti, que bueno, realmente es una locomotora que tracciona al equipo y bueno, lleva todo adelante. También Alicia Campo, que es el alma mater, quien supervisa y con toda su experiencia nos puede guiar y orientar por los mejores lugares. Natalia Picone, otra joven como Nacho, que también muy activa y con mucha energía para traccionar también para que estas cosas salgan muy bien. Así que bueno, un equipo en marcha, que contamos con el apoyo de la Universidad Nacional del Sur en este momento como la base técnica que nos permite estar todos reunidos en esta plataforma. Y bueno, esperamos seguir así, que todos se sumen, que puedan suscribirse al sitio web de la RAC y continuemos tratando de todos atrás. Bueno, le damos la bienvenida. Félix Ignacio Contreras es profesor y doctor en geografía, docente, investigador. Se desempeña en la Facultad de Ciencias Exactas, Naturales y Agrimensura de la Universidad Nacional del Nordeste, y en el Centro de Ecología Aplicada del Litoral, que es de doble dependencia. Depende del CONICET y también de la Universidad Nacional del Nordeste. Es el coordinador de la Red Argentina de Geografía Física por la provincia de Corrientes,
Y su trabajo en investigación se enfoca en el estudio de las respuestas de las lagunas de su provincia a los eventos de inundaciones y sequías, de cuyos resultados posee publicaciones nacionales e internacionales. También dirige y colabora en proyectos de investigación de su especialidad y es director de 4 tesistas de pregrado. Y bueno, le damos unas inmensas gracias por haber generado la idea de este ciclo de charlas. Bueno, tiene la palabra el doctor Contreras. Bueno, gracias. Bueno, antes que nada, muy buenas tardes a todos y gracias por participar. También agradezco a la red que hayan aceptado esta idea de dar un ciclo de conferencias, porque bueno, estaba un poco aburrido y algo teníamos que hacer. Y me pareció muy importante, digamos, que cada uno desde nuestras provincias podamos aportar algo que sirva no solamente para entretenernos en esta época, sino también que sirva como material didáctico para, bueno, para otras personas que son de distintos lugares y que, por ejemplo, no tienen la posibilidad de venir a conocer Corrientes. Algo que yo siempre digo es, no podemos enseñar lo que es una montaña si no conocemos una montaña. Entonces, la idea de esta charla, si bien tiene un título un poco llamativo, no es vamos a criticar a los ingenieros, sino por el contrario, contar mi experiencia en la gestión, en la investigación y la divulgación de los conocimientos que veníamos generando desde el año 2010, que yo empecé como becario. Y bueno, un poco cómo me sentí Noé al principio cuando decíamos se viene la inundación y nadie nos hacía caso, a ver qué pasó después que llegaron las inundaciones y cómo fue cambiando la situación. Entonces, para no hacerlo muy extenso, vamos a empezar con la presentación. Bueno, ¿qué sabe un geógrafo sobre inundaciones? Mejor llamen a un ingeniero. Este título no lo puse yo, lo puso la sociedad, lo pusieron los periodistas y lo pusieron los políticos. Porque literalmente me dijeron eso ahí en la cara, ¿no? ¿Por qué? Bueno, vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando. A ver, ¿por qué no avanza? Ahí está. Después de todas las inundaciones que tuvimos en la provincia, en la región y bueno, gran parte del país, a partir del 2015, en primer lugar, por la presencia, ¿no?, de un niño muy fuerte que duró hasta el 2016, nosotros hemos tenido recurrentes inundaciones y obviamente los medios de comunicación necesitan comunicar algo. Entonces, a raíz de esto, los trabajos que yo venía realizando se empezaron a divulgar. No obstante, no me acuerdo si fue el año pasado o en el 2018, digamos, un meteorólogo o un agrometeorólogo llamado Anthony Dean mencionó en los medios nacionales que Corrientes iba a quedar bajo agua por una ola de 5 metros a raíz de precipitaciones poco más de lo normal, que muchas personas la iban a pasar mal. Y esto lo que voy a decir es literal, decía que, por ejemplo, como a las mujeres no les gusta subir en lancha, iban a morir varias mujeres, cosa que no tiene ningún sentido, pero bueno, lo decía él. Y a raíz de esto se generó un pánico en la provincia de Corrientes muy grande, debido también a todas las inundaciones que ya veníamos teniendo. Imagínense que si ustedes se están inundando y de golpe alguien viene y dice que se vienen lluvias que van a generar una ola de 5 metros, bueno, el susto obviamente que va a ser muy grande. A raíz de eso, salgo en los medios de comunicación a decir que no, eso no iba a pasar, digamos, que sí que se esperaban lluvias superiores a lo normal, pero no iba a pasar esto, y ahí es donde empiezan a salir títulos como geógrafo desmiente que Corrientes puede quedar bajo agua, ¿no? Un poco para, a ver, tranquilizar, ¿no?, ese miedo que se generó a raíz de las palabras de esta persona, que si bien era cierto que se esperaban lluvias fuera de lo normal, pero generar, ¿no es cierto?, este pánico no era necesario. Y de ahí, bueno, vamos a ver diferentes comentarios, por ejemplo, que decía que, bueno, ahora puedo seguir durmiendo la siesta, me quedo tranquilo, ¿quién tiene la razón? ¿De quién se puede creer? Lo van a desmentir porque políticamente no conviene, ¿no? Después, bueno, dice, es maravilloso cuando ves, porque también
a raíz de, en ese momento se viralizó un video de un auto flotando por las calles de Corrientes, y que bueno, vaya uno a saber el destino del auto, ¿no? Entonces, de ahí viene este comentario. Por otro lado, vamos a encontrar una cosa muy, a ver, vinculada con la fe, porque la gente de Corrientes es muy creyente, ¿no? Entonces vamos a ver qué sabe un meteorólogo, no, qué meteorólogos ni meteorólogos, solo Dios sabe, van a ver todos los comentarios, el único que sabe es Dios, Dios, Él no va a dejar que nada pase. Y ahí me recordaba, ¿no?, a esa historia que decía de una persona que estaba en una isla en el medio del mar, que le pedía a Dios que lo ayude, entonces venía un barco y, ¿cómo es? El hombre le decía, no, no, porque Dios me va a ayudar, el barco se iba. Así pasaron 5 barcos y cuando él se muere le pregunta a Dios, ¿y qué pasó? Y bueno, te mandé 5 barcos y no te subiste a ninguno, ¿qué más querés? Acá más o menos, no digo que haya sido el enviado de Dios, ni mucho menos, pero ¿qué pasa? Uno aporta conocimientos y muchas veces no son tenidos en cuenta porque, bueno, las personas están más arraigadas a una cuestión de fe que por ahí a creer a cuestiones de ciencia. Después, bueno, vamos a ver gente que era muy reacia, ¿no? Dice, bueno, ahora son todos especialistas en clima, geógrafos, los ingenieros. Después, como esta persona que menciona que un geógrafo no es un meteorólogo, lo mismo que un clínico no es perdón, lo mismo que un médico clínico no es un cardiovascular. Aquí para meteorología traen a opinar un geógrafo, mejor compren un salvavidas. Entonces yo le respondo a esta persona que, bueno, así es cierto que nosotros no somos especialistas cardiovasculares, pero también se necesita del médico clínico que te dé un panorama general de lo que esté pasando. Porque si a vos, un cardiólogo te manda a tomar pastillas que están, qué sé yo, y vos sos alérgico o tenés otros problemas que no los podés tomar, bueno, necesitas de ese médico clínico. Y aparte, ahí es donde le empiezo a comentar que nosotros sabemos de climatología, sabemos de hidrografía, de geomorfología, incluso de conflictos socioambientales que se pueden dar. Bueno, toda esa explicación que está ahí, y termina respondiéndome que bueno, que quizás fue un poco provocador y que bueno, que era un interesado en el tema, o sea, como que bajó un poco, ¿no?, ese nivel de agresividad. Muchas veces es lo que pasa cuando la gente no conoce. Uno quiere explicar algo, capaz que actúa de manera, bueno, un poco agresiva, pero uno tiene que también tomarse el tiempo y la molestia, ¿no?, de tratar de explicar cuál es la situación, y puede ser que lo entienda, y bueno, cambie su postura. Por suerte soy, creo que profesor, bueno, creo no, soy profesor y un poco de didáctica tengo para estas cosas. Entonces vamos a ver quiénes son los que odian o consideran que los geógrafos no están capacitados para esto. En primer lugar, los políticos. Aquí sabe un geógrafo, me pasó en el 2014 cuando empezaron las primeras lluvias y bueno, se inundaron varias casas, en una localidad que se llama Santa Ana, que está a 14 kilómetros o 20 kilómetros más o menos de la ciudad de Corrientes capital, y bueno, habían muchas casas construidas de adentro de las lagunas. Cuando, bueno, yo voy llevado por un medio, les digo, no, 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 estos son lagunas, y venía explicando de que, bueno, que evidentemente se iban a inundar. Cuando llegamos a hablar con los políticos, la primera reacción que dice es, pero ¿qué sabe un geógrafo? Mejor hubieran traído un ingeniero. Obviamente que a uno le sube, ¿no?, cierta bronca por el orgullo a la carrera, y entonces comienzo a comentar, digamos, tanto a los políticos que estaban ahí como a los medios, que en realidad estas eran lagunas naturales, nada artificial, que era normal que pase porque justamente una laguna lo que hace es recibir el agua de los alrededores. Así que imagínense que termino de decir eso y dice, ah, por fin trajeron a un experto. Bueno, ahí hubo un cambio de postura. Entonces también los periodistas, cuando nos subimos a esa camioneta, el periodista me dice, ¿y qué sabe, cómo es? ¿Qué sabés vos de inundaciones? ¿Por qué no trajeron un geólogo? Yo, bueno, nosotros también podemos aportar. Incluso en un programa de televisión también que fui llamado, el periodista me pregunta, pero ¿vos estás seguro que sabés de inundaciones? Digo, pero escucha, estoy trabajando en esto, algo puedo aportar.
y bueno, la sociedad, obviamente, y lo peor de todo es que también están los mismos geógrafos, porque muchas veces el geógrafo no es consciente de qué puede aportar o lo que puede aportar, eh, por más chico o por más granito de arena, ¿no es cierto?, que uno aporte ya es suficiente. Nosotros tenemos que pensar que tanto la playa más fea como la más linda del mundo se forma a través de un conjunto de granitos de arena. Entonces, todos los aportes sirven y uno tiene que estar convencido también de que la ciencia, geografía en este caso, es importante y puede resolver ciertos asuntos. No es solamente limitarnos a estudiar los países y sus capitales. Entonces, ¿quiénes son los que están a favor de la geografía? Y bueno, los mismos, los políticos, los periodistas, la sociedad, otros geógrafos. ¿Pero por qué? Porque hubo en el medio un cambio que puede estar ligado con la divulgación científica, ¿no? Explicar a la gente, tomarse el tiempo, insistir sobre todas las cosas, y eso lentamente va generando un cambio y bueno, cierta aceptación. Pero bueno, ¿por qué un ingeniero y no un geógrafo? Esta es la pregunta. ¿Por qué la sociedad, o al menos acá en Corrientes, la imagen del ingeniero está por encima de un geógrafo? Estamos hablando de ingenieros civiles, ¿no? Y principalmente está ligado con qué, con las incumbencias, ¿no?, de su título, que pueden hacer obras de regulación, captación y abastecimiento de agua, obras de riego, desagües, drenajes, obras de corrección y regulación fluvial, obras destinadas al almacenamiento y conducción y distribución de, bueno, de sólidos y fluidos, estudios hidrológicos. Entonces vienen a ser como una especie de Superman, ¿no?, a la hora de tener algún inconveniente ambiental. Entonces, ¿qué dicen? Bueno, nos inundamos acá, hagamos una zanja, el agua se va. Entonces la gente queda, ¿no?, con esa idea de que realmente son la solución. Y por otro lado, acá en Corrientes, vivió y falleció en el 2008 el ingeniero Eliseo Popolicio, que es justamente ingeniero civil, pero se doctoró en geografía, y sus trabajos de geomorfología en la región son muy buenos, muy significativos, con descripciones muy claras. Generó regiones fisiográficas, bueno, junto con Brunián, ¿no es cierto?, que es otro geógrafo de la región muy importante. Entonces, cada vez que había una cuestión de inundaciones, cada vez que había algo relacionado con el río, con el agua, lo llamaban a él. Entonces quedó, ¿no?, en la memoria de de la sociedad en general, esta idea de que el ingeniero es el que sabe. Por otro lado, también tenemos esa estigmatización e indiferencia, ¿no? De decir, ¿quién sabe un geógrafo que solamente puede hacer mapas de relieves, decirnos cuál es el río más largo, o bueno, los países y sus capitales, como habíamos dicho? Hay esa concepción social de que solamente podemos hacer eso, pero ¿por qué? Porque es la imagen que quedó por ahí del secundario. Muchas veces en geografía hacemos algo más de descripción, de comentar, bueno, cómo es nuestra provincia, pero no estimula por ahí al alumno a generar temas de investigación vinculados a temas de geografía. Entonces, esa idea, después con el tiempo, bueno, va generando esta cuestión de estigmatización. Y bueno, ¿y qué sabe un geógrafo y cómo puede aportar? En primer lugar, tendríamos que recordar cuáles son los principios de la geografía, ¿no? Que todo tiene, bueno, una causa. Pero lo importante, por ejemplo, que podemos ver en esta imagen es que, si bien podemos generar una causa, toda causa tiene su efecto, y muchas veces el actuar del hombre puede conllevar a que a la larga lo termine complicando, generando algún conflicto socioambiental, bueno, o algún conflicto social directamente. Después, por ejemplo, vamos a ver las relaciones y las conexiones. Acá podemos ver diferentes geógrafos de distintas partes del país. Esta figura ya la tenía armada, por eso no tengo gente de Bahía Blanca, pero ya los voy a agregar. Entonces, vamos a ver una cuestión. Nosotros podemos estar, acá como vemos, están todos los geógrafos relacionados, vinculados conmigo, ¿no? Pero así como están relacionados, también tienen diferentes conexiones.
podemos estar relacionados, pero no todos estamos relacionados de la misma manera. Así como, pensando en geografía física, todas las variables ambientales están relacionadas, y más si están en una región, pero la conexión que puede haber entre una variable y otra puede variar considerablemente. Acá yo utilizo mucho el ejemplo, ustedes piensen en sus amigos y en todos los grupos de amistades. Entonces, yo puedo tener amigos, compañeros de trabajo, amigos del pádel, amigos de la vida, amigos del, no sé, del secundario, los vecinos, familiares, etc. De alguna u otra manera, esas personas se conocen y se relacionan, ¿no? Qué sé yo, se encontraron conmigo, se encontraron en mi cumpleaños, por ejemplo. Pero no significa que haya una conexión entre ellos. Por ahí se podrán saludar porque se recuerdan, pero no significa que van a estar preguntando sobre la vida de la otra persona. Entonces, con las variables ambientales también pasa lo mismo, ¿no? Un evento de inundación no va a afectar a todos los lugares de la misma manera. Entonces, esto tenemos que tenerlo presente. También vamos a ver la distribución de los elementos del paisaje, detectar patrones, por qué en algún lugar no hay más, o por qué hay menos, o directamente por qué no hay, por qué se concentra en un lugar, por qué no se concentra en otro. Todas esas cuestiones nosotros podemos dar conocimiento y aportar para explicar determinadas cuestiones. Entonces también vamos a ver esto de la evolución, tenemos que saber que lo que nosotros vemos hoy, lo que está ocurriendo hoy, es producto de lo que viene pasando, bueno, no sé, la semana pasada, el año pasado, una década para atrás, 1000 años, 1 millón de años, etcétera, ¿no? Lo que nosotros vemos hoy, entonces, es consecuencia de una evolución en el tiempo. Entonces, ¿cómo relacionamos todo esto con las inundaciones? Entonces, por un lado tenemos las causas, precipitaciones, paisajes, crecimiento de ciudades, crecimientos del ejido urbano, por ejemplo. Relaciones y conexiones, bueno, esto es bastante obvio, pero bueno, mucha agua en paisajes inundables, crecimiento de ciudades en paisajes inundables, por ejemplo, distribución, escala, bueno, la densidad, patrones de distribución, y la evolución, cómo son y serán, por ejemplo, las inundaciones a raíz de lo que estamos viviendo o se vivió en el pasado. Entonces, cuando hablamos de evolución, hay algo que es muy importante y tenemos que, a ver, ¿y se vincula con qué? No porque no haya registro, no significa que un fenómeno no haya pasado o no haya ocurrido. Es muy común, ¿no? De pensar que porque no hay una foto, nunca pasó, ¿no? Ojos que no ven, corazón que no sienten, dicen, no, acá no se aplica eso. Y voy a poner un ejemplo, bueno, soy profesor de la Cátedra de Geografía Física de la carrera de agrimensura, y no me acuerdo si fue el año pasado o el anterior, que yo comenté que bueno, bueno, acuérdense ustedes cuando las inundaciones de 1998, el agua llegó hasta tal lugar, y me dice una alumna, disculpe, profe, pero yo no nací en el 98. Y ahí me pongo a pensar y digo, primero, qué viejo me estoy poniendo, y por otro lado digo, claro, o sea, ellos no vivieron esas inundaciones para poder este, pensarlas, y para ellos nunca existió. Y peor me ha sucedido con alumnos del secundario en el programa de los científicos que visitan a las escuelas, donde tenemos que hacer trabajos de investigación y demás, donde yo les comentaba que bueno, que nosotros veníamos de un periodo seco y ahora estamos teniendo un periodo húmedo. Y me dice el alumno, pero yo no me acuerdo de eso. Y me pongo a pensar, o sea, empezamos a sacar cálculos, y sí, cuando transcurrió todo el periodo seco, ellos eran, no sé, al jardín o a la primaria, y por ahí la concepción de las lluvias y demás no la tenían muy presentes. Entonces, el recuerdo que tienen ellos es que, bueno, que llovió mucho, perdón, ellos crecieron en un periodo seco y nunca habían vivido estas últimas o lluvias tan abundantes como las tuvimos desde el 2015 en adelante.
Entonces para ellos era un cambio climático. Y ahí es donde hay que empezar a explicar de que no es un cambio climático, que es una variabilidad climática que ocurre, que son ciclos que ocurren, pero para ellos ese tipo de lluvias en Corrientes no pasaba. Estamos hablando de precipitaciones de 100 a 200 milímetros en un par de horas, a veces 300, o como ocurrió en el Chaco el año pasado, que este año que precipitaron 500 milímetros en cuestión de 2 o 3 días. Entonces, al no vivirlo nunca, ellos pensaban que no existía. Y ahora hagamos un juego mental y veamos a estas dos personas. Vamos a ver que el que tiene el reloj se llama Pedro y el que tiene la cámara se llama Juan. Entonces Pedro le dice, Juan, prepárate porque tenemos que sacar foto de la tormenta para registrar el evento. Entonces Juan le dice, pero ¿cuándo llega la tormenta? Y Pedro le dice, no tengo idea, hay que estar preparados por las dudas. ¿Por qué? Porque antes no tenían la capacidad, ¿no?, de tener imágenes satelitales, por más que, bueno, obviamente sabían cuándo ocurrían los periodos de lluvia y demás, pero no tenían la tecnología que tenemos hoy de saber que una tormenta está llegando en media hora y que, bueno, podemos prevenirla. Entonces, por ahí tenían que valerse de otras cuestiones, como por ejemplo este camino de hormigas, y decir, mira, está formando un camino de hormigas, evidentemente se viene una lluvia, entonces había como más conexión entre los seres humanos, ¿no?, con la naturaleza, y podíamos identificar este tipo de cosas. Hoy, buscar caminos de hormigas para saber si va a llover o no, me parecería como hasta ridículo, ¿no? Sin embargo, para uno que es bastante apasionado de estas cosas, cuando uno ve un camino de hormigas es fantástico, así que bueno, les recomiendo que vayan a buscar caminos de hormigas. ¿Y qué pasa hoy? Hoy tenemos la capacidad de filmar o sacar una foto, porque prácticamente todo el mundo tiene una cámara de buena resolución, ¿no? Y a su vez, ese video o esa foto que sube, lo sube a las redes y al instante se está masivizando o viralizando la información que sacó. Entonces acá viene la pregunta, hoy, no sé, un volcán no sé, en Chile está haciendo erupción, y el cambio climático, ya empiezan con el cambio climático siempre. Y entonces la pregunta es, ¿ese volcán hace erupción cada tanto o es la primera vez que se tomó una fotografía, ¿no?, del lugar? O, por ejemplo, el río Paraná o el río Uruguay, que hoy están en bajantes históricas, ¿esto pasó alguna vez o no pasó nunca? Entonces, no porque no haya registro significa que un evento o una situación pueda ocurrir en nuestro lugar. Eso es algo que tenemos que tenerlo muy, muy claro. A esto yo lo llamo los círculos del riesgo, donde tenemos por un lado la amenaza, que habla de la variabilidad climática, los eventos extremos, la recurrencia, densidad y duración. Otro círculo, que es la población, la vulnerabilidad económica y salud ambiental, resiliencia, conocimientos. Cuando yo me refiero a conocimientos, son conocimientos por ahí que se van transmitiendo de generación en generación, que cada vez son menos, y que muchas veces son ciertos y otras veces no, pero no son del todo mentiras, ¿no? Por ejemplo, una persona de un pueblo del interior de Corrientes decía, las tormentas siguen el camino de Arenas Coloradas hasta Posadas. Y uno dice, camino de las Arenas Coloradas, las tormentas. Y claro, se debe a que hay una lomada arenosa de Arenas Coloradas, justamente, que viene desde Posadas, más o menos, hasta en dirección noreste-sudoeste, en la provincia de Corrientes. Y ellos están, bueno, en el medio ahí de la lomada. Y las tormentas, cuando llegan a Corrientes, vienen del sudoeste al noreste. Entonces es como que se cruzan y van hacia Posadas. Entonces, la visión que tenía esa persona era perfecta, o sea, sin tener imágenes satelitales, sabían muy bien hacia cómo ocurrían los fenómenos. Entonces, es muy importante también que cuando nosotros hacemos estudios así sociales y pedimos información a la sociedad, de todo ese tipo de conocimientos, y después solo es cuestión de buscar el concepto, ¿no?, o vincularlo con algún tema de geografía que
seguramente va a tener relación. Y esa persona entonces está conociendo, lo único que no maneja el lenguaje técnico. Bueno, después tenemos la política y la gestión, el ordenamiento territorial, la especulación inmobiliaria, leyes que sean funcionales a la dinámica natural del lugar. Y por último, el paisaje con las adaptaciones, transformaciones espaciales, capacidad de amortiguación hídrica. ¿Qué pasa cuando ninguno de los círculos toma contacto entre ellos? Bueno, existe un máximo nivel de incertidumbre y el riesgo está totalmente alto, porque imagínense que no hay conocimiento de la amenaza, no hay conocimiento de cómo va a responder el paisaje, la población no tiene idea de nada y el gobierno mucho menos. Entonces está todo desprevenido y de ocurrir algo, obviamente, el desastre es mucho mayor. Por otro lado, cuando nosotros tenemos conocimientos de cómo responde el paisaje y cómo actúan las amenazas, el riesgo está latente, pero puede ser prevenido. ¿Cuándo pasa esto? Cuando hacemos investigación y la información que nosotros generamos queda plasmada en una publicación científica publicada en China, en inglés, donde ni siquiera los chinos la van a leer, y las personas que sí le pueden dar utilidad, no tienen alcance a eso. Entonces, esta situación es muy común, digamos, tanto en la universidad como en institutos de investigación, donde no transmiten la información, o al menos no hacen una bajada de línea para que la población la pueda comprender. Entonces, ¿qué va a pasar? La población no va a saber nada, no va a entender cuál es el problema, y las leyes que van a generar, o el ordenamiento y demás, van a ser no funcionales al problema. O sea, no van a dar respuesta, al contrario, hasta pueden potenciarlo. ¿Qué pasa cuando la población y las leyes no actúan en función de justamente de estas variables de la amenaza, de conocimiento de las respuestas del paisaje? Y bueno, se van a generar, como dije recién, leyes que nada tienen que ver con la situación, o las personas van a actuar en función a lo que ellos creen, digamos, con el desconocimiento total, y eso, bueno, genera que los riesgos se amplíen, ¿no? se potencian. Por otro lado, si las leyes son funcionales y tenemos los conocimientos, ¿no? Tenemos sobre el paisaje, sobre las respuestas, las amenazas, pero eso no llega a la población, es prácticamente lo mismo que nada. Entonces, lo ideal sería ¿no? que haya este círculo de distintos colores, donde la población, o sea, donde se tenga conocimiento de lo que está pasando, de las amenazas, que se sepa cómo responde el paisaje, la población esté al tanto de todo esto, y a su vez que las leyes sean funcionales a esa dinámica natural. Obviamente teniendo en cuenta prácticas culturales y sociales, ¿no? del lugar. De ocurrir esto, incluso el riesgo podría desaparecer. O sea que esto es fundamental. Ahora, vamos a ver cómo lo llevamos a ejemplos concretos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el detonante o la amenaza? En inundaciones, el detonante o la amenaza, digamos, sería por las precipitaciones, ¿no? Pero, como yo dije, no es la única variable a tener en cuenta. Cuando hablamos también de precipitaciones, tenemos que tener en cuenta la variabilidad climática, ¿no? Donde vamos a ver, esos son los montos pluviométricos por año de la ciudad de Corrientes. En promedio tiene 1.400 milímetros anuales. Sin embargo, del 2015, en 2016, más que nada, 2016, 2017, 2018, precipitaron 2.000 milímetros, 600 milímetros más de lo normal, con lo cual el suelo estaba totalmente saturado de agua, los humedales recargados de agua. Podemos hacer análisis de eventos extremos a través de índices de precipitaciones y evaporación, por ejemplo, este es el SPI. Con línea azul vamos a ver el índice que indica los eventos de inundación y sequía. Si se va para arriba es inundación, si se va para abajo es
sequía, y con rojo vamos a ver el evento del Niño. Entonces vamos a ver, fíjense cómo cuando hay un evento fuerte tenemos precipitaciones importantes bueno, en la región. Y fíjense lo que pasó, y acá podemos explicar por qué sucedieron las inundaciones de los últimos años. En este periodo 2012 a 2014, que veníamos de un periodo muy seco, incluso en el 2009, 2008, mediados del 2007, tuvimos sequías extremas, todos los paisajes estaban secos. Las lagunas, el 25% de las lagunas de Corrientes, que son 38.926 contadas una por una, se seca por completo, dejando un espacio libre de agua. Entonces, en este periodo, que fue una década prácticamente seca, en el año 2013, sale el proyecto de Procrear para comprar terrenos. Obviamente que hubo una explosión de venta de terrenos, todos querían comprar y todos querían vender. Entonces, ¿qué pasaba? Empezaron a vender terrenos que en momentos normales son lagunas, son esteros o bien anegadizos, ¿no? Entonces, la mayoría de las casas se construyen en este momento y con las primeras precipitaciones del año 2014, que eran precipitaciones normales, ya empezamos a registrar problemas de inundaciones o anegamientos. Después de eso, tuvimos el Niño fuerte, con precipitaciones extremas, ¿no? Que duraron mucho tiempo. Podemos ver la recurrencia. Este análisis me dice que cada 28 meses, o sea, cada 2 años, nosotros tenemos un periodo que se repite y que es el periodo húmedo y el periodo seco, ¿no? Que dura 2 años más o menos en promedio en nuestra región. Entonces tenemos 2 años secos, 2 años húmedos. Y lo que pasó en Corrientes es que en el 2014-2015 tuvimos ese periodo de 2 años húmedos, después vinieron 2 años más del Niño fuerte, sumado a que en nuestra región, luego, luego, un año después de que se manifieste un Niño fuerte, tenemos precipitaciones más abundantes aún. Eso con respecto a la amenaza. Con respecto al paisaje, vamos a ver cómo fue creciendo la ciudad de Corrientes. Esta es la ciudad de Corrientes en 1814. Vamos a ver que estaba limitada por arroyos. En 1870 estos arroyos quedan, ¿no? Salvo este caso, que queda dentro del ejido urbano, estos arroyos actuaban hasta hace muy poco como límite entre lo que es un espacio rural del espacio urbano en la ciudad de Corrientes. Esta imagen que se viralizó a través de una de las publicaciones que había hecho, muestra la ubicación de los arroyos actuales. Obviamente estos arroyos están entubados, pero ¿qué pasa? Estén entubados no significa que se haya modificado el cauce del río. Entonces, cuando llueve, y llueve mucho, estamos hablando de 100 milímetros en una hora, o 200 milímetros en poco tiempo, en ese momento se forma ya no digo un río, se forma un torrente que te levanta autos, motos, personas o lo que sea. Y realmente son muy, muy, muy peligrosos. Entonces, fíjense que uno de los comentarios de las personas es, que dice que es maravilloso ver el video del auto blanco arrastrado por el agua en pleno centro. El auto venía por acá, por esta calle Tucumán, y dobló, ¿no?, hacia el Parque Camacuá. Obviamente siguiendo la ubicación del río. Y bueno, fíjense la importancia también de divulgar este tipo de cosas, porque la gente va tomando conciencia de la situación. Ahora bien, fíjense esta foto de 1950 de la ciudad de Corrientes. Acá está la ciudad de Corrientes, por acá estarían los arroyos. Todo este sector es un sector, o era un sector de cañadas y esteros, y esto que ustedes pueden ver acá es una lomada arenosa que se caracteriza por tener entre 5 y 10 metros en promedio de altura
respecto a los esteros circundantes. Todos estos terrenos lisos que ustedes ven acá son esteros. Y fíjense el tamaño de esta laguna. Esta laguna en la actualidad se llama Barrio Laguna Seca, y la parte más profunda de ese barrio Laguna Seca, o de esa laguna, se llama Barrio La Hoya, con serios problemas de anegamiento. Y ahora bien, ¿qué es lo que pasa en estos sectores? Cuando llueve mucho, el agua de la loma de Arenosa envía el agua hacia las lagunas o hacia los esteros. Entonces, en este sector, acá, hay un supermercado, ¿no? Y uno puede ver la diferencia entre dónde está sentado el supermercado, más o menos entre 3 y 4 metros sobre la lomada, y todo este sector queda con agua estancada de entre 10 y 20 centímetros. O sea que en el centro nosotros tenemos los arroyos, que se forman esos ríos que duran poco tiempo y te limpian la ciudad, pero en todos estos sectores nosotros vamos a tener agua estancada, ¿no? Y el agua tarda mucho más tiempo en irse, y a su vez deja a las calles con suciedad. ¿Por qué? Porque, bueno, viene trayendo agua de distintos lugares, y el agua trae, como ustedes saben, sedimentos y demás, que después se terminan acumulando en las calles. Entonces, este es un claro ejemplo de la diferencia de cómo responde, ¿no? Los diferentes paisajes a un mismo evento, por más que estemos hablando de 17 kilómetros cuadrados en todo este sector. Perdón, 35 kilómetros más o menos cuadrados que tiene la ciudad de Corrientes. Pero esto es de 1950. Vamos a ver 1984, cuando tenemos la primera imagen Landsat que se puede ver en Google Earth. Tenemos esas dos lagunas. La laguna de la derecha es el barrio Laguna Seca actualmente, pero fíjense cómo ya en 1988 podemos ver construcciones. En 1991 esta laguna está empezando a desaparecer, acá empieza a aparecer una pequeña calle. En el 2000 ya prácticamente esta laguna ni se la ve, y bueno, acá ya empiezan a haber cambios del uso de la tierra. Y en el 2012, bueno, les dejo a ustedes que vean y traten de decirme dónde está la laguna, las lagunas. Entre 1950 y 2012 desaparecieron 33 lagunas. El crecimiento espacial de la ciudad de Corrientes, que fue de 17 kilómetros cuadrados en ese lapso de tiempo, el 10% pertenecía a lagunas. O sea que el 10% de esos 17 kilómetros correspondían a lagunas. En la actualidad, que uno dice, bueno, aprendimos la lección, pero como también dicen, el hombre es la única ¿cómo es? El único ser vivo que tropieza con la misma piedra 2 veces, yo diría varias veces. Vamos a ver esta laguna en el centro, y en la actualidad esta laguna está ocupada por un gran número de viviendas. Hicimos un conteo de cuántas casas hay dentro de lagunas desde el 2012 hasta la actualidad, y hay más de 220 viviendas, con lo cual es una problemática muy seria. Todas estas casas se construyeron en el 2013, ¿no? Cuando, acuérdense que nosotros salíamos o estábamos por salir de un evento extremo de sequía. Lo curioso, no lo curioso, pero acá cuando nosotros fuimos con Araceli Ojeda, que es una becaria de CONICET, que trabaja conmigo, trabajamos juntos ya hace varios años, fuimos a hacer una entrevista para su tesis doctoral, y nos comentaba una chica que vivía ahí, que bueno, creo que vivía en esta casa, si no me equivoco, que bueno, que estaba muy angustiada porque desde el 2014 que no deja de inundarse, y que más allá de la pérdida económica, tiene un problema psicológico, dice ella. ¿Por qué? Porque cada vez que llueve llora, porque sabe que se lo va a inundar la casa. Entonces y ahí uno se hace un planteo muy interesante, ¿no? Uno siempre piensa en cuestiones de daños materiales a la hora de este tipo de cosas, pero la recurrencia de este desastre, por llamarlo de una manera, también afecta a las personas, ¿no? ¿Por qué? Porque imagínense que cada vez que ustedes se recuperan, llueve y de vuelta quedan bajo agua. Entonces, la cuestión psicológica de las personas es tan importante como el daño material. Bueno, recordemos que la manifestación de un riesgo puede generar nuevos riesgos.
Entonces nosotros vemos una familia socioeconómicamente humilde, ¿no? Que construyó adentro de la laguna. Vemos dónde tienen sus alimentos. Acá vamos a ver que también tenían electricidad. Y todos los días estaban así, con el agua hasta la rodilla. Vean el color que tiene el agua. Entonces, se haya manifestado, ¿no? La inundación en este caso, no solamente le trajo problemas bueno, psicológicos y de pérdidas materiales, sino también que surge un nuevo riesgo y que está vinculado con la salud. Entonces, acá estamos viendo que empiezan a aparecer riesgos de salud ambiental que no hubiesen, sí, no se los hubiese tenido en cuenta si bueno, no existía la inundación o si esta persona no se instalaba acá. Entonces, es un problema muy serio y todas estas cuestiones hay que tenerlas en cuenta. Cuando se les dijo que se lo iban, bueno, que lo iban a trasladar, la familia no quiso, y eso es muy común acá en la región, de que no quieran abandonar sus casas. ¿Qué hicieron para solucionar esto? O bueno, ¿qué hizo esta persona? Cerró una zanja que traía aguas pluviales del interior bueno, del pueblo, pensando que cerrando esa zanja ya no se iban a inundar más, pero la laguna, a ver, viene captando agua de todo el contexto de la laguna, no solamente de una porcioncita de capaz que de 1 metro de ancho. Pero bueno, al hacer eso, empezaron a negar o a tener problemas de agua otras casas que antes no tenían el problema. Entonces también otro riesgo, digamos, son los manotazos de ahogado, por decirlo así, bueno, que son obras que hacen las personas para solucionar o sacarse el problema de encima rápido, pero que pueden afectar a otras personas que nunca habían sido afectadas. Entonces, ahí salimos a hablar, digamos, nos tuvimos una reunión con un representante del intendente en ese entonces, y dijimos, bueno, todos los barrios, porque es cierto, todos los barrios cerrados de, bueno, de la ciudad de Corrientes tenían una laguna alterada o habían construcciones dentro de lagunas y demás. Entonces, la medida fue, bueno, frenar, digamos, la habilitación de barrios cerrados hasta que puedan solucionar los problemas de los que ya estaban y ver, digamos, si los nuevos barrios no tenían problemas a futuro. Vamos a ver, bueno, otro caso, San Luis del Palmar, que es algo que también se viralizó mucho. Este es un río autóctono. En Corrientes tenemos 3 tipos de riesgo de inundaciones. Las inundaciones por bueno, el desborde del Paraná y el Uruguay, inundaciones por el desborde de cursos de ríos autóctonos, que se encuentran en el interior de la ciudad, de la provincia de Corrientes, y bueno, inundaciones y anegamiento por desborde de lagunas, o bien el aumento del nivel del agua en áreas como esteros y cañadas. Eh, ¿Cuáles son los más peligrosos? Si uno dice, bueno, el Paraná porque es mucho más grande. Y sin embargo, no. Al menos yo considero que los ríos, las inundaciones más peligrosas se dan en estos arroyos. ¿Por qué? Porque son de cuencas muy chicas y el aumento del nivel del agua es inmediato a la presencia de precipitaciones. Entonces, si llega, cuando están lloviendo 200 milímetros, automáticamente el río crece, no sé, 3 metros en poco tiempo. Entonces vamos a ver que acá siempre había problemas de inundaciones y anegamientos y nadie entendía qué pasaba. Y cuando aplicamos un modelo de elevación digital, vimos que habían 45 manzanas dentro bueno, del valle del río. Y estas manzanas que están señaladas acá con una flecha de color amarillo, ¿cómo es? Es un barrio generado por el Instituto de Vivienda de la provincia de Corrientes, con lo cual es un barrio generado por el Estado y sin embargo lo crearon ahí adentro del Valle del Río. A raíz de esta publicación que nosotros hicimos, Defensa Civil de esta localidad, bueno, hicieron llegar un proyecto o algo por el estilo al gobernador de la provincia, y debido a esta situación, que se construyó un barrio dentro
¿cómo es que se llama?, del valle de inundación del río, el gobierno condonó, o sea, le quitó, o sea, ya no tenían que pagar más la deuda bueno, del costo de la casa, ¿no? Con lo cual también fue un logro muy importante, y desde, bueno, de Defensa Civil de San Luis del Palmar quedaron muy, muy agradecidos por este trabajo. Bueno, acá van a ver la diferencia. Esto es un trabajo que hicieron, bueno, 2 alumnas de ingeniería civil, que bueno, le estuve asesorando. Y vamos a ver el río en aguas normales, de color celeste, y en azul el río cuando crece, ¿no? En poco tiempo. A raíz de esto, que nosotros habíamos trabajado con modelos de elevación digital, bueno, con una beca EBCCIN, de un chico de ingeniería en agrimensura, la idea fue validar los modelos de elevación con los trabajos altimétricos realizados en campo. Y ahí nos dimos cuenta de que habían muchos errores altimétricos, y que bueno, a partir de eso, por un lado validamos, ¿no?, el uso de las SRTM de 90 metros para este tipo de estudios, y por otro lado se generó una cartografía de riesgo, que fue donada nuevamente a Defensa Civil, de ahí de San Luis del Palmar, y acá, bueno, se pueden ver cómo estos, bueno, publicaron de que estaban utilizando esta información para generar, bueno, actualizar su base de datos y demás. Pero ahí seguramente me van a criticar, bueno, pero otra vez caíste en los ingenieros. Entonces acá dejo, para mostrar un ejemplo, que bueno, que ellos también agradecen por una importante colaboración y demás. Vamos a ver, por ejemplo, cómo responde la región, si se quiere, con esta imagen satelital, bueno, un periodo normal con un periodo de máximas inundaciones. Fíjense, todos estos tonos azules corresponden a la ubicación de esteros principalmente, o a valles de inundación. Vamos a hacer este juego, y van a ver que hay sectores donde no se inundan y hay otros sectores que sí. Entonces, esto es clave, ¿no?, de entender cómo funciona el paisaje. ¿Por qué? Incluso conocer la variabilidad climática también es fundamental. Y acá hacemos la diferencia entre clima y variabilidad climática. Es como, a ver, una persona tiene un determinado comportamiento o personalidad, ¿no? Una personalidad que tiene sus valores extremos, quizás, pero siempre, por ejemplo, uno puede decir, esta persona es una persona alegre, esta es una persona, bueno, triste, qué sé yo. Pero no podemos tampoco sacar un concepto o idealizar a una persona por verlo una sola vez. ¿Por qué? Porque no vamos a conocer todas sus variaciones ¿cómo es que se llama?, de personalidad. Entonces, si no podemos criticar a una persona porque lo vemos un día llorando o, bueno, enojándose con la vida, porque quizás tuvo un mal día, ¿no? Entonces con la variabilidad climática pasa lo mismo. La variabilidad climática es algo, ¿no?, que obviamente, como dice el nombre, va a variar siempre en función del clima. Entonces, también hay que tener en cuenta eso, y a su vez cómo responden los paisajes. Entonces, en síntesis, conocemos las causas, los montos, las recurrencias, conocemos los paisajes naturales y sus respuestas ante eventos extremos, ya sabemos cuáles son los sectores inundables y anegables, conocemos los procesos de ocupación de nuevos espacios, en qué periodos hay mayor riesgo, estamos capacitados para aportar con la planificación urbana, estamos en condiciones de divulgar la información y participar en proyectos, nuestras capacidades, evitar una inundación, pero sí evitar que futuras generaciones lo sigan haciendo, sufriendo, incluso podemos hasta explicarlas. Entonces, para ir cerrando, desde el 2012 que uno salía a advertir y diciendo nos vamos a inundar, y no nos hacían caso, hasta que empezaron los procesos, bueno, estos eventos de inundación, y la gente empezó a inundarse y a haber problemas, y
y los medios de comunicación a tratar de explicar por qué pasaban, bueno, uno tuvo más intervención con la divulgación constante, que pudo llegar a los medios bueno, a los medios de comunicación y a la sociedad, obviamente, pero también a quienes toman las decisiones y la gestión con estas cuestiones, con el ordenamiento territorial. Entonces, yo creo que hoy, 2020, hemos generado un montón de aportes y herramientas que permiten generar un ordenamiento territorial funcional a las dinámicas ¿cómo es que se llama? Del paisaje, al punto que, bueno, en esta semana me he reunido con el intendente de la ciudad viceintendente de la ciudad de Corrientes, y estamos generando una ordenanza municipal para proteger el paisaje de humedales, principalmente de las lagunas, para evitar que esto ocurra. Entonces, de salir la ordenanza es como cumplir un ciclo de generar información, que esa información llegue a la sociedad y que esa información a su vez llegue a quienes toman las decisiones, y con eso cerramos ese círculo que yo había propuesto en la presentación. Entonces, creo que es fundamental que nosotros podamos colaborar, ¿no? Y no tener miedo a ver, ¿cómo es? A menospreciarse como geógrafos. Yo creo que el geógrafo tiene mucho potencial, incluso para tomar, incluso para ser líderes. ¿Por qué? Porque tenemos conocimiento de distintas cuestiones, tanto sociales como naturales, y es una ventaja muy, muy grande. Así que bueno, espero que les haya gustado la charla, y si una vez están interesados en conocer más los paisajes de Corrientes, estoy a la orden del día para colaborar con ustedes. Gracias.